Bueno, me presento, soy Ramírez Vázquez Diego Armando, del grupo de MT4C de Mecatrónica y Automatización, y en este caso seré encargado de parte de mi equipo de mostrar los procedimientos, en este caso el circuito en Proteus del conversor de voltaje a corriente y corriente a voltaje. En este caso, para poder empezar, necesitaremos hacer primeramente los cálculos. En este caso, primeramente hice el despeje de las fórmulas y pasaremos a las fórmulas directas para poder en este caso ver cómo calcular los valores correspondientes tanto a la corriente, voltaje y la resistencia. Entonces, vamos a empezar que vamos a ocupar con el conversor de voltaje a corriente. Entonces, empezamos con las fórmulas. Aquí voy a encerrar esto. Tenemos que la fórmula de corriente va a ser igual a voltaje de entrada, Vin, entre resistencia. Y que la fórmula de resistencia, también despejada, va a ser entre Vin, voltaje de entrada, entre corriente. Entonces, con esto tenemos claro las fórmulas que vamos a ocupar para este caso el conversor de voltaje a corriente. En este caso, ahora vamos a definir los valores que tenemos que tener en cuenta para poder hacer las conversiones. Se nos está pidiendo un conversor de la escala de 1 voltio a 5 voltios. Y en corriente se nos pide que sea de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Ok, y también se nos va a pedir un valor intermedio de 3 voltios correlativo a 12 miliamperios. Ok, con esos valores en cuenta nos encargaremos de hacer las conversiones, bueno, y aplicándolos directamente a la fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a este caso a reemplazar esos valores en la fórmula de resistencia, que es lo primero que tenemos que calcular para nuestro circuito. Entonces, vamos a tener aquí, que en este caso voy a marcarlo como 1. Tenemos que Vin, en este caso va a ser 1 voltio dividido entre 4 miliamperios, que en este caso, la manera que se debe escribir sería 4 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí vamos a poner 4 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a dar como resultado 250, que en este caso sería el valor de nuestra resistencia. Ahora, vamos a calcular el voltaje para ver si lo tenemos correcto. Entonces vamos a poner aquí el de corriente. Bueno, vamos a calcular el corriente y lo vamos a poner aquí. Nos pide que Vin va a ser 1 voltio dividido entre 250. Y nos va a dar en este caso 4 por 10 a la menos 3. Que en este caso lo podemos reducir como 4 miliamperios. Y como puedo ver, en este caso la resistencia que vamos a ocupar al menos en este de 1 voltio a 4 miliamperios sería de 250 ohms. Y como puedo ver aquí, la fórmula en este caso nos arroja este valor. Y el momento de, bueno, en la fórmula de la intensidad, o en este caso la corriente, nos daría este caso 4 por 10 a la menos 3, que también sería el valor indicado de 4 miliamperios. En este caso vamos a calcular el valor que se hace referencia a 3 voltios y 12 miliamperios. Entonces vamos a poner aquí R2. En este caso hace referencia a este caso a 1 voltio, 3 voltios y 5 voltios. ¿Ok? Entonces vamos aquí a dividir 3 entre 12 por 10 a la menos 3. Y en este caso nos va a dar como resultado 250 también. En este caso ohms. Ahora, si nosotros aplicamos esto en la fórmula de corriente, en este caso vamos a dividir 3 entre 250. Nos va a dar como resultado, este caso sería 0.0 amperios. Y en este caso lo podemos traducir como 12 miliamperios. Y como ver aquí, este caso es proporcional al voltaje, es proporcional, este caso la corriente al voltaje. Entonces, si nosotros aplicamos esto otra vez, pero para este caso, vamos a poner aquí en este caso la resistencia 3, pero hacemos referencia que va a ser ahora 5 voltios, pues vamos a dividir 5 dividido entre 20 por 10 a la menos 3, nos daría como resultado 250, en este caso, ohms. Entonces, en la fórmula de corriente, si nosotros dividimos 5 entre 250, nos va a dar como resultado 0.02 amperios, que en este caso lo traducimos como 20 miliamperios. Ok, como puedo ver aquí, en este caso el voltaje es proporcional a la corriente. Si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente. Como ver aquí,
En este caso serían los valores indicados para poder en este caso desarrollar nuestro conversor de voltaje a corriente. En este caso ya vamos a pasar al convertidor de corriente a voltaje. ¿Por qué? Porque necesitamos saber también qué voltaje nos tendría que dar aproximadamente o de manera exacta y qué valor de resistencia vamos a ocupar, ya que este caso es el elemento principal junto a los templarios operacionales para poder hacer esta conversión. Entonces, para poder hacer esto, vamos a poner aquí una línea. Es el conversor de corriente a voltaje. En este caso tenemos que las fórmulas, sustituidas, tendríamos que el voltaje, que el voltaje de salida sería igual a menos resistencia, o en este caso RF, multiplicado por, en este caso, corriente de entrada. Y también tenemos que RF es igual a menos voltaje de salida dividido entre corriente de entrada. Ok, en este caso el negativo, en este caso lo vamos a descartar, en este caso lo podemos quitar y en este caso podemos hacer que estas fórmulas puedan quedar en este caso sin el negativo. Bueno, en este caso ahora vamos a pasar a estudiar los valores de ambas fórmulas. En este caso vamos a empezar con la fórmula de resistencia. Como vamos a recordar, aquí los valores que tenemos aquí arriba tienen que ser correlativos, en este caso entre ambas partes del circuito. Ok, en este caso vamos a poner que RF, en este caso 1, va a ser igual, primero en la fórmula de resistencia, que el voltaje de salida que nosotros queremos obtener es de 1 voltio. Y lo vamos a dividir entre, en este caso, la corriente de entrada, que va a ser 4 por 10 a la menos 3. Y en este caso nos daría como resultado 250. En este caso sería el valor de resistencia que nosotros vamos a ocupar, en este caso, en nuestro circuito de corriente a voltaje. Entonces, nosotros en este caso reemplazamos esto en la fórmula de voltaje de salida. Tenemos aquí que sea 250 multiplicado por, en este caso, la corriente de entrada, que va a ser 4 por 10 a la menos 3, nos da igual a 1 volt. Bueno, ahora aplicaremos esto otra vez. En este caso vamos a estudiar los valores, en este caso, correlativo, en este caso, a 3 voltios, para poder ver cómo sucedería esto. Bueno, entonces vamos a poner aquí RF, en este caso vamos a poner aquí un 2, es igual a, en este caso, el voltaje que nosotros queremos obtener son 3 voltios. Entonces vamos a dividir entre 12 por 10 a la menos 3. Entonces, esto nos da como resultado 250 ohms. Bueno, 250, ya dejamos aquí. Y bueno, el voltaje de salida, VO o VOUT, sería 250 multiplicado por 12 por 10 a la menos 3. Que en este caso nos tendría que dar el voltaje de 3 volts. Ahora, haremos exactamente lo mismo para este caso, para el voltaje de 5 volts o 20 mil amperios. Entonces RF, vamos a poner aquí como un 3, va a ser igual a 5 entre 20 por 10 a la menos 3. En este caso nos dará como resultado 250 ohms. Y el voltaje de salida va a ser igual a 250 multiplicado por 20 por 10 a la menos 3. En este caso hay que recordar que en este caso son en amperios. Entonces nos va a dar como resultado 5. En este caso en volts. Y como por aquí tenemos correlativo los voltajes, en este caso a la corriente. Bueno, en este caso, ahora por lo que estuvimos viendo, podemos deducir que la resistencia del valor que se va a ocupar va a ser de 250 ohms. En este caso, tanto de corriente a voltaje como de voltaje a corriente. Entonces aquí vamos a poner que la resistencia que vamos a usar va a ser de 250 ohms. Bueno, ahora vamos a pasar a Proteus para poder en este caso realizar el circuito, y teniendo en cuenta que ya a partir de hacer nuestros cálculos vamos a poder en este caso realizarlo. Bueno, en este caso, antes de empezar, hay que tener en cuenta que la versión que yo estoy usando de Proteus es la 8.12. Bueno, con esto en cuenta vamos a empezar con el circuito. Bueno, en este caso los materiales que vamos a ocupar va a ser el LM70141.
En este caso va a ser el amplificador operacional que vamos a ocupar para nuestro circuito. Otra cosa que vamos a ocupar va a ser la resistencia. En este caso la resistencia va a ser genérica. Y en este caso una fuente. En este caso aquí la podemos encontrar como V-Source. Como esta. Bueno, vamos a empezar a construir un circuito. Recordemos que vamos a empezar con una fuente. Así que hacemos el circuito. Bueno, en este caso ya tenemos nuestro circuito ensamblado. Bueno, y vamos a hacer unas pequeñas conexiones extra para demostrar su funcionamiento. Por aquí ya tenemos el amplificador operacional LM741. En este caso, a la conexión no inversora, vamos a conectar nuestra fuente. Y tenemos a conectar, en este caso, la resistencia de carga que va a ser nuestra salida de corriente. En la pata no inversora, que vaya conectada a retroalimentación por medio de una resistencia de 250 ohms, también otra resistencia será conectada a tierra. Por aquí, la resistencia que se va a usar va a ser el valor que nosotros calculamos de 250 ohms. Por aquí. Bueno, en este caso ahora vamos a pasar a alimentar nuestro amplificador operacional. Caso con una fuente DC. Vamos a conectar aquí. Y le vamos a asignar un valor de 10 voltios. Y vamos a conectar otra fuente. En este caso para la parte de voltaje negativo. Y le vamos a asignar un voltaje de menos 10 voltios. Bueno, ahora vamos a pasar primero a conectar para poder comprobar cómo funciona en este caso nuestra conversión de voltaje a corriente. En este caso vamos a poner un amperímetro de corriente directa. Por aquí vamos a ponerlo. Ahora, es importante tener en cuenta que vamos a tener que, en este caso, poner una escala de miliamperios. Vamos a repetir aquí, nada más para la demostración actual. Entonces, vamos a este caso a editar las propiedades y vamos a seleccionar aquí el display range miliamperios. Ok, ahora en este caso podemos probar nuestro circuito y ver cómo se comporta. Como puedo ver aquí, a 1 voltio nos va a dar, en este caso, 4.01 miliamperios. En este caso hay que tener en cuenta que este circuito también, en el simulador Proteus, toma unas, en este caso, tolerancias de los circuitos. Y como ver aquí, corresponde que nos tiene que dar 4 miliamperios a 1 voltio. Ok, en este caso ahora vamos a pasar a diseñar el circuito de corriente a voltaje. Entonces, empezaré a diseñar el circuito. Bueno, en este caso ensamblamos nuestro circuito de corriente a voltaje. En este caso faltan unas pequeñas conexiones. Por aquí usamos otra vez la resistencia que nos calculó el valor para su circuito de corriente a voltaje, que es de 250 ohms. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectar, en este caso, una fuente de corriente directa a este caso al pin 7, que en este caso es indicativo para el voltaje positivo. Y le vamos a poner 10 voltios. Y vamos a conectar una fuente negativa en el pin 4, que es de menos 10 voltios. Bueno, ahora, en este caso vamos a quitar aquí tierra. Vamos a conectar en este caso la salida de nuestro amperímetro en escala de miliamperios a este caso al pin inversor de nuestro amplificador operacional LM741. Bueno, ahora vamos a conectar a la salida de este amplificador operacional un voltímetro de corriente directa. Ok, aquí hay que tener en cuenta una cosa. En este caso, como se conecta al pin inversor, nos va a tener a dar un voltaje negativo. En este caso, la solución más sencilla sería voltear, en este caso, los pines, tanto positivo y negativo como del voltímetro. Y en este caso, haremos el ejemplo plenamente conectado de manera estándar, por así decirlo. En este caso vamos a hacer la prueba. Y como ver aquí nos da menos 1 voltio. Pero en este caso el voltaje, que en este caso en sin seco, que nos da aquí, es exactamente el voltaje que nos tiene que dar de la entrada, que es de 1 voltio, pasa a 4 miliamperios. Y en este caso, como es proporcional, nos tiene que dar en la salida de este caso el conversor de corriente a voltaje 1 voltio. Entonces, la solución que nosotros podemos optar para que este caso lo podemos ver de manera correcta, es tan fácil como este caso como invertir las conexiones. Y en este caso, como ver aquí, ya tenemos este caso 1 voltio, pasa a 4 miliamperios y en este caso vuelve a pasar a 1 voltio. Y en este caso podemos ver que se cumple lo que hicimos en los cálculos
de esos circuitos. Por aquí, resistencia de 50 ohmios y la corriente y voltaje que tenemos de 1 voltio, 4 miliamperios, 3 voltios, 12 miliamperios, 5 voltios y 20 miliamperios. En este caso vamos a faltar probar este par de voltaje y corriente. Entonces ahora nos vamos a este caso a detener el circuito y vamos a asignar a la fuente un valor de 3 voltios. Y ahora vamos a simular el circuito otra vez. En este caso, como podemos ver aquí, ahora nos va a pasar de 3 voltios a 12 miliamperios. Y de 12 miliamperios vamos a pasar a obtener 3 voltios. Como van a ver, este caso cumple perfectamente con un margen de error mínimo la conversión de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. Por aquí tenemos, vamos a sacar un poco más, 3 voltios, 12 miliamperios. En este caso la conversión de corriente a voltaje, 3 voltios. En este caso ahora vamos a pasar a probarlo con 5 voltios. Ok, y volvemos a iniciar la simulación. Como por aquí, pasamos de 5 voltios a 20 miliamperios y pasamos de 20 miliamperios a 5 voltios. Pero aquí en este caso, nuestro circuito de voltaje a corriente funciona correctamente porque pasamos de 5 voltios a 20 miliamperios. Y nuestro conversor de corriente a voltaje también funciona correctamente porque pasamos de 20 miliamperios a 5 voltios. En este caso podemos traer como conclusión que el circuito es muy útil para largas distancias. En este caso donde se introduce ruido y tenemos este caso caídas de tensión y mucha resistencia, en este caso del conductor, que puede en este caso usarse para ciertas cosas como sensores y entre otras conexiones y circuitos análogos. Y que esto, como podemos ver, este caso funciona de manera muy correcta, teniendo en cuenta que este caso fue a base de los cálculos que obtuvimos en las fórmulas despejadas. Bueno, en este caso sería todo de mi parte, le agradezco mucho por su atención. Adiós.